¿Cómo explicar? ¿Cómo describir un amor tan profundo? Es imposible de medir. Conoces nuestros miedos y nuestras esperanzas, pero hay que escuchar al corazón para oír las alabanzas. Escucha, oh Señor. Que la gracia y la paz de Dios esté con cada uno de ustedes. Gracias a Dios por una oportunidad más en la cual podemos edificarnos con su palabra. Gracias a cada uno de ustedes por la disposición de acompañarnos una vez más en este estudio de esta maravillosa carta del libro de Colosenses. Estamos escudriñando ya desde hace algunas semanas, estamos viendo el capítulo 3. Hoy vamos a continuar entonces con el capítulo 3 de esta maravillosa carta, así que le invito a abrir su Biblia conmigo en el capítulo 3. La clase anterior estuvimos considerando lo que tiene que ver con el versículo 9, 10 y 11, que son parte del tercer pasaje que nosotros encontramos en el capítulo 3. Estuvimos desarrollando versículos 9, 10 y 11. Recuerden que el tema del tercer pasaje tiene que ver con las relaciones entre nosotros, unos a otros. Es lo que nosotros encontramos ahí en el versículo 9, cuando dice, no mintáis los unos a los otros. Versículo 13, soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro. Versículo 16, enseñando y exhortando unos a otros. Entonces, el tema que estamos desarrollando aquí en el tercer pasaje del capítulo 3 tiene que ver con la relación entre nosotros. Y perdón que sea enfático y repetitivo con esto, pero no podemos tener una buena relación con Dios, una relación estrecha con Dios, sin tener relación entre nosotros. Eso es un concepto que tiene que quedar claro. Muchas veces, muchos pretenden tener una buena relación con Dios sin tener relación entre nosotros, sin tener una buena relación con la iglesia, sin tener una comunión estrecha entre nosotros. Lo que nos va a enseñar el apóstol Pablo aquí en el capítulo 13 es que la relación entre nosotros influye y afecta directa o indirectamente nuestra relación con Dios. Entonces, la clase anterior terminamos el versículo 11, pero vamos a hacer un poco de énfasis en el final del versículo 11. ¿Por qué? Porque el versículo 11 termina diciendo, o empieza diciendo, donde no hay griego ni judío, ni circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, ni siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Pablo va a hablar en el versículo 11 que ya no hay ninguna diferencia entre unos y otros. Todos somos absolutamente iguales delante de Dios. Ya no existe ninguna diferencia entre judío, griego, ya no existe ninguna diferencia entre gentil o judío, ya no hay ninguna diferencia entre la circuncisión o la incircuncisión, ya no hay siervo, ya no hay libre, todos somos delante de Cristo iguales. ¿Por qué? Porque Cristo es el todo y en todos. Fíjense el énfasis al final. Cristo es el todo. No solamente Cristo es el todo, sino que Cristo es en todos. Y esto tiene que ver con el tema central de la carta. Recuerden que el tema central de la carta apunta a que Cristo es absolutamente todo. Lo que nosotros vemos en el capítulo 2, versículos 9 y 10, que desde mi punto de vista es el tema central de la carta. En el capítulo 2, versículos 9 y 10, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es cabeza de todo principado. Fíjense el énfasis ahí en el 9 y 10. En él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, versículo 10, y vosotros estáis completos en él. Es un concepto similar a lo que vemos ahí en el 3:11. Cristo es el todo y en todos. Entonces, eso apunta a lo que tiene que ver con el tema central de la carta. Cristo es todo. En él encontramos absolutamente todo lo que necesitamos y no hay ninguna diferencia. Todos podemos acceder a este Cristo maravilloso que tiene poder para transformar nuestras vidas. Ahora bien, comenzamos el versículo 12. El versículo 12 es el que vamos a estar desarrollando durante esta hora. En el versículo 12 comienza el versículo 12 diciendo, vestidos
Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Fíjense lo que vamos a encontrar aquí entonces en el versículo 12. Comienza con la expresión vestidos. Comienza con la expresión vestidos, y es interesante que Pablo ya había hablado antes acerca de este concepto. ¿Por qué? Miren lo que dice en el versículo 9. Ya nos había hablado en el versículo 9 de no mintáis unos a otros habiendo despojado. Versículo 10, ¿cómo comienza? Y revestidos. Versículo 10, ¿cómo termina? Renovando. Y ahora en el versículo 12 va a hablarnos acerca de vestidos. Son conceptos que tienen que ver con la transformación de vida. Si ustedes se dan cuenta, versículo 8, dejad, versículo 9, despojados, versículo 10, revestidos, versículo 10, renovados, y ahora versículo 12, vestidos. La frase vestidos, como dije, es algo que Pablo viene hablando acerca de la transformación de vida, y tiene que ver con el hecho de despojarnos de la ropa vieja, despojarnos del viejo hombre y colocarnos o cubrirnos de algo absolutamente nuevo y distinto. Es un concepto similar al contraste que Pablo viene hablando acerca de la transformación del hombre que vemos en el versículo 9 y versículo 10. ¿Cuál es cuál es la similitud? Mire el versículo 9. Despojaos del viejo hombre. Versículo 10, revestidos del nuevo. Tiene que ver entonces con esa transformación grande y profunda que Dios quiere lograr en cada uno de nosotros. Para poder lograr esa anhelada transformación, para poder lograr la metamorfosis y el cambio que Dios quiere en nuestras vidas, nosotros debemos tener la capacidad y tener la voluntad, la disposición de despojarnos y vestirnos. La palabra despojarnos, como la vimos anteriormente, tiene que ver con quitarnos y sacar de nuestras vidas, enviando lejos algo que no está bien. En este caso, todas las cosas que tienen que ver con el viejo hombre. Entonces, nos quitamos, nos sacamos por completo la ropa que tiene que ver con la antigua vida, con el viejo hombre, la enviamos lejos y nos vestimos. La palabra vestidos tiene que ver entonces con algo absolutamente y totalmente nuevo, que no tiene ningún tipo de relación ni comparación con lo que nosotros nos quitamos. Y eso es importante. ¿Por qué? Porque en el ejercicio, hablando un poco en el tema práctico, nosotros queremos vestirnos de este nuevo hombre, queremos vestirnos con esta nueva ropa, pero queremos mantener debajo de ella nuestras vestimentas antiguas. Queremos mantener en nuestras vidas ciertas cosas que tienen que ver con lo que nosotros teníamos o éramos antes. Y el llamado de Dios es a una transformación total. Y para poder lograr eso, nosotros tenemos que despojarnos por completo del viejo hombre y vestirnos de este nuevo. Vestirnos de este nuevo hombre. Entonces, la palabra vestir que nosotros encontramos ahí en el versículo 12, es interesante que cuando estuve estudiando e investigando, tiene que ver con hundirse en un vestido. Eso tiene que ver con meterse por completo, de lleno, en un vestido. Claramente, es un sentido figurado, es un concepto espiritual, solamente que Pablo usa el hecho de vestirse. Pero me llama la atención, ¿por qué? Porque tiene que ver con meterse por completo, con sumergirse dentro de esta nueva vestimenta. Lo que Dios quiere es que nosotros nos metamos por completo, nos escondamos dentro de esta nueva vestimenta. Ahora, después de que en el versículo 12 habla de vestidos, va a usar la palabra pues, y pareciese ser una palabra insignificante, o por lo menos no tan resaltante como vestidos, como escogidos, como santos, como amados, pero llama la atención. ¿Por qué? Porque la palabra pues que nosotros encontramos ahí en el versículo 12, es la que le da sentido o fuerza a la estructura de la oración. Les explico por qué. Pablo va a decir, vestidos pues,
Y la palabra pues significa de acuerdo a. Así que, entonces, para. ¿Cuál es el llamado que está haciendo el apóstol Pablo en el versículo 12? Vístanse de acuerdo a. Por eso la palabra pues le da mucha fuerza y mucho sentido a la oración. Es un llamado a desarrollar nuestras vidas conforme a este nuevo hombre, a desarrollar nuestras vidas de acuerdo a la vestimenta que llevamos, pero no solamente a esta nueva vestimenta, sino de acuerdo a tres cosas que Dios ha hecho por nosotros, que encontramos ahí en el versículo 12. El cristiano debe desarrollar su vida, debe desarrollar esta nueva vida conforme o de acuerdo a. Punto número 1. Como escogidos de Dios. Eso quiere decir que esta nueva vida debe desarrollarse de acuerdo a la elección que Dios hizo por nosotros. La palabra escogidos que usa Pablo ahí es la misma palabra elegidos. Dios te eligió. Dios te escogió. Ahora tú y yo debemos desarrollar nuestra vida, vivir nuestra vida de acuerdo a esa elección que Dios hizo por nosotros. Y hay algo un poco más interesante, porque esa palabra escogidos no solamente refleja el hecho de una elección de parte de Dios. Esa palabra que encontramos ahí en el versículo 12 es la misma palabra que Pedro va a usar en el capítulo 1, versículo 2 de su primera carta, para referirse a los destinatarios. En primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2, en el capítulo 1, versículo 1, va a hacer referencia a que los destinatarios fueron expatriados. Son hermanos que por alguna razón tuvieron que abandonar sus casas, sus tierras, sus vidas. El mundo los desechó. Están siendo perseguidos, el emperador los está persiguiendo, el mundo les dio la espalda, el mundo los desechó y ellos tuvieron que abandonar sus casas, sus tierras y sus vidas. Eso significa la frase o la expresión expatriados en el capítulo 1, versículo 1 de primera de Pedro. Pero comienza el capítulo 1, versículo 2 y mira la palabra que usa. Elegidos. Esa palabra elegidos que encontramos ahí en el 1.2 es la misma palabra que Pablo va a usar en Colosenses capítulo 3, versículo 12. Y no solamente una elección de parte de Dios, no solamente refleja que Dios nos ha escogido, sino que va un poco más allá. La palabra elegidos que usa ahí Pedro en la primera carta de Pedro en el versículo 2 tiene que ver con la expresión o con el concepto de preferidos. Y es interesante eso, porque no solamente nos eligió, sino que nosotros somos los preferidos de Dios. Y yo no sé si a ti eso te llena el corazón de gozo, pero es bonito pensar que nosotros no solamente somos un pueblo escogido, que no solamente Dios pensó en nosotros en el momento de la elección, sino que nosotros somos los preferidos de Dios. En la primera carta de Pedro, Pedro va a usar ese concepto varias veces. Miren, en el capítulo 1, en el capítulo 2, versículo 4, para referirse a Cristo, acerca de él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, igual que los destinatarios, mas para Dios precioso, para Dios escogida y preciosa. Ahí encontramos la misma palabra. Y en el capítulo 2, versículo 9, mas vosotros sois linaje escogido. Hay una elección de parte de Dios para contigo. Hay una elección de parte de Dios para conmigo, que nos lleva al hecho de considerarnos o que Dios nos considere como los preferidos de Él. Ahora, volviendo a Colosenses, volviendo al libro de Colosenses, estamos en el capítulo 3, en el versículo 12. En el capítulo 3, versículo 12, pensando en esto, somos los elegidos, somos los preferidos de Dios. Es el mismo concepto o un concepto similar, ya se me estaba olvidando, a lo que nosotros vemos en el libro de Éxodo, en el capítulo 19. Vamos un momentito allá. Saben que acostumbro poco a moverme de lo que estamos haciendo, pero quiero reflejarles este concepto que es muy bonito y muy interesante. En el capítulo 19 de Éxodo, en el versículo 5,
cuando Dios le plantea al pueblo de Israel hacer un pacto con ellos, en el 19:5 del libro de Éxodos, dice, ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Mira lo que Dios le está diciendo ahí al pueblo de Israel. Si ustedes oyen mi voz y guardan mi pacto, vosotros vendréis a ser mi especial tesoro. La palabra elegidos tiene que ver con esto, hermano. Nosotros hoy día somos el especial tesoro de Dios. Somos sus preferidos. Él ha hecho una elección por nosotros. Ahora bien, ¿qué es lo que entonces Pablo quiere transmitirnos allá en Colosenses capítulo 3? Y es lindo, es bonito poder pensar que nosotros somos el especial tesoro de Dios. Es bueno, es interesante, es maravilloso saber que somos un tesoro para Dios. Ahora, el llamado que hace Pablo en Colosenses capítulo 3, en el versículo 12, vestidos pues como escogidos de Dios, es un llamado a que nosotros podamos desarrollar nuestras vidas conforme a la elección que Dios hizo por cada uno de nosotros. Él quiere que nosotros desarrollemos nuestras vidas en base a esa elección que Dios hizo por nosotros. Eres el especial tesoro de Dios. Eres parte del pueblo escogido, del linaje escogido. Eres precioso y escogido para Él. Ahora, debes vivir conforme a eso. Si eres su especial tesoro, debemos desarrollar entonces nuestra vida viviendo y desarrollando las características de Cristo en nosotros. Ese es el llamado que Pablo va a hacer aquí en el capítulo 3, versículo 12. Eres elegido, eres el especial tesoro. Vive y desarrolla tu vida conforme a la elección que Dios hizo por ti. Ahora, ese es el primer punto, porque hay tres cosas en base a las cuales nosotros debemos desarrollar nuestra vida. La primera es como escogidos de Dios. ¿Cuál es la segunda? Versículo 12 del capítulo 3 de Colosenses. La segunda es santos. Fíjense el llamado, santos. Eso quiere decir que Dios no solamente espera que nosotros desarrollemos nuestra vida en base a su elección, sino que también quiere, desea, anhela y nos pide que desarrollemos nuestra vida en base a la santidad o a la santificación que ya Él hizo en cada uno de nosotros. Pablo va a hablar acerca de santos varias veces a lo largo de toda la carta de Colosenses. Miren cómo comienza, por ejemplo, cómo comienza la carta en el capítulo 1, en el versículo 2, en las salutaciones. Pablo los identifica a los destinatarios inmediatamente en las salutaciones como santos. 1:2, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosa. En el capítulo 1, en el versículo 4, cuando Pablo comienza el desarrollo de la carta y comienza a describir ciertas cualidades y características importantes que tiene el pueblo de Dios en Colosa, mira el capítulo 1, versículo 4. Habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. En el capítulo 1, en el versículo 12, hay algo importante en el capítulo 1, versículo 12, dice, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo actos para participar de la herencia de los santos en luz. Él nos hizo actos, nosotros no podíamos hacernos actos, no éramos capaces por nuestros propios méritos, pero Él nos hizo actos, Él nos capacitó para poder participar de la herencia, una herencia que es exclusiva para ¿quiénes? Para los santos en luz. En el capítulo 1, en el versículo 22, el sacrificio de Cristo fue para reconciliarnos, según el final del versículo 21, dice, ahora os ha reconciliado, versículo 22, en su cuerpo de carne por medio de la muerte para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. El sacrificio de Cristo
nos permite a nosotros poder presentarnos santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él. Entonces, fíjense el énfasis que Pablo le da al concepto de santos. Santos, santos, santos. Los que van a participar de la herencia son los santos. El pueblo de Dios en Colosa es santo porque Dios lo ha santificado. El sacrificio de Cristo nos permite presentarnos santos y sin mancha irreprensible delante de Él. Versículo 26 del capítulo 1. El misterio que había estado oculto desde los siglos y las edades, pero que ahora ha sido manifestado ¿a quiénes? A los santos, a sus santos. Otra vez entonces, la palabra santos y el concepto de santos. Entonces vemos a lo largo de toda la carta y ahí en el capítulo 3, versículo 12 que estamos estudiando, Dios desea, Dios anhela, Dios quiere, Dios nos pide que podamos desarrollar nuestras vidas, no solamente en base a la elección que Él hizo por nosotros, sino en base a esta nueva condición espiritual que nosotros tenemos de ser santos y sin mancha delante de Él. Él nos santificó. Nosotros debemos vivir nuestras vidas en base a esa santificación. ¿Cómo sabemos o por qué podemos decir con plena seguridad que los hermanos a los que Pablo le escribe son santos y que nosotros también somos santos? Mira el capítulo 1. Los hermanos en Colosa son santos, según el versículo 13. Según el versículo 13 del capítulo 1, ellos son santos. ¿Por qué? Porque Dios los ha librado de la potestad de las tinieblas. Ya no viven en tinieblas, ya no están en oscuridad. Ahora están, versículo 13, fueron trasladados al reino de su amado Hijo. Pasaron de tinieblas a luz. De estar en oscuridad, ahora forman parte del reino de su amado Hijo. Los hermanos en Colosa son santos porque según el capítulo 1, en el versículo 14, en quien tenemos redención por su sangre. Los hermanos en Colosa fueron redimidos, al igual que usted y que yo, fuimos comprados por medio de la sangre de Cristo. Los hermanos en Colosa son santos porque ¿cómo termina el versículo 14? ¿Qué recibieron ellos? El perdón de sus pecados. Son santos porque según lo que leíamos hace unos segundos en el capítulo 1, versículo 22, el sacrificio de Cristo de la obediencia al evangelio nos permite presentarnos santos y sin mancha delante de Él. Son santos porque según el capítulo 2, en el versículo 11, ellos participaron de la circuncisión de Cristo. En el momento que obedecieron el evangelio en las aguas del bautismo. Son santos porque en ese momento echaron de ellos el cuerpo pecaminoso carnal, según el capítulo 2, versículo 11. Y termina en el versículo 13 del capítulo 2, diciendo, Él os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Sus pecados han sido perdonados. Ellos han sido trasladados de las tinieblas a la luz. Ya no viven bajo la potestad de las tinieblas. Ahora se someten, se sujetan al reino de su amado Hijo. Han sido santificados a través del sacrificio de Cristo. Podemos presentarnos santos y sin mancha delante de Él. Dios hizo algo maravilloso para perdonarnos, para limpiarnos, para santificarnos. Pero ahora el llamado es a que desarrollemos nuestra vida en base a esa santificación que Dios hizo por nosotros. ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, todos los argumentos que leímos para referirnos a la santidad de los hermanos en Colosa no tienen que ver con algo que ellos hicieron, tienen que ver con algo que Dios hizo por ellos. Dios los trasladó, Dios los libró, Dios los redimió, Dios los perdonó. Dios nos perdonó a nosotros, Dios nos redimió a nosotros, Dios nos libró de la potestad de las tinieblas, Dios nos trasladó al reino de su amado Hijo. No es por nosotros. La santidad no es dada por nosotros, la santidad viene dada por Dios.
pero nuestro trabajo, nuestro deber, el llamado, es a que podamos mantenernos en esa condición, viviendo de esa manera. Si ustedes ven la palabra santo, es la misma que Pablo va a usar en 1 Corintios capítulo 1, versículo 2, y esto es un versículo que me gusta mucho. 1 Corintios capítulo 1, versículo 2, dice: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Pablo va a hablar acerca de los santificados en Cristo, llamados a ser santos. ¿Por qué Pablo hace esa diferencia? La santificación viene dada cuando nosotros participamos de la circuncisión de Cristo, en la obediencia al evangelio en el bautismo. Dios nos santifica, nos limpia, nos perdona, nos traslada de las tinieblas a la luz, nos libra de la potestad de las tinieblas. Pero hay un llamado, según 1 Corintios capítulo 1, versículo 2, llamados a ser santos. Recibimos la santificación de parte de Dios, pero Dios nos llama a poder mantenernos, a desarrollar nuestra vida en esa condición. Amén, hermanos. En 1 Pedro está un concepto similar en el capítulo 1, versículo 15. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15. Primera de Pedro, capítulo 1, en el versículo 15. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Hay un llamado a ser santo, según el 1:15, el que nos llamó es santo. Nosotros debemos desarrollar nuestra vida de esa misma manera en todos los aspectos. ¿Por qué? Sed pues santos en toda vuestra manera de vivir. Todo lo que hacemos debe ser de acorde a la santificación que Dios hizo por nosotros. Todo lo que hacemos debe ser en base al llamado, a la elección que Dios hizo por nosotros. Hay un llamado entonces, hermanitos lindos, a poder ser santos. Según 1 de Pedro, ahí en el 1:15, somos santos. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Porque el que nos llamó es santo. En el 1:16, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Entonces, Él es santo, el que nos llamó es santo, nosotros debemos desarrollar nuestras vidas en base a ese carácter de Dios, a esa característica de Dios. Una de las características de Dios más resaltantes que nosotros encontramos en la Escritura es su santidad. Es enfático cuando se habla de la santidad de Dios. ¿Por qué? Por ejemplo, Dios es amor, ¿cierto? Pero no encontramos que se repita 3 veces para darle énfasis a que Dios es amor, amor, amor. Pero sí encontramos en Isaías, y encontramos en Apocalipsis que Dios es santo y 3 veces santo. Santo, santo, santo. Para reflejar que el carácter de Dios es indiscutible y profundamente santo. Él quiere que nosotros vivamos de esa manera. En el capítulo 1 de 1 de Pedro, en el versículo 22, esto es interesante también, los hermanos a los que Pedro le escribe, y perdón que vuelva a usar algo que no tiene que ver con Colosenses, pero miren, los hermanos a los que Pedro le escribe, versículo 22, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu. Ellos ya fueron purificados en el momento que obedecieron la verdad. Eso es una referencia al bautismo. Sus vidas fueron limpiadas, fueron purificados. Sin embargo, el llamado que Pedro le hace, o que Dios le hace a través de Pedro, es hacer santos. O sea, manténganse en esa condición. Desarrollen su vida de esa manera. Entonces, volviendo a Colosenses, al capítulo 3, versículo 12, que estamos viendo y que estamos desarrollando. En el versículo 12, vestidos pues como escogidos de Dios, santos. Recuerden lo que dije hace unos minutos.
La palabra pues le da la estructura y parte del sentido a la expresión o a la frase o al pasaje. ¿Por qué? Porque lo que estamos viendo es que nosotros debemos desarrollar nuestra vida de acuerdo a la santidad que Dios nos ha brindado. Debemos vivir nuestra vida de acuerdo a la elección de Dios que Dios hizo por nosotros. Debemos vivir nuestra vida de acuerdo a la santificación que Dios hizo en nuestras vidas. Entonces encontramos el llamado a ser santos, el llamado a desarrollar nuestras vidas en base a la santidad. Dios quiere que desarrollemos nuestra vida de acuerdo a la santificación que Él hizo en cada uno de nosotros. Esa es la segunda. La primera, como escogido de Dios. La segunda, santos. ¿Cuál es la tercera? Versículo 12. Y amados. Y amados. La palabra amados que se usa ahí en el capítulo 3, en el versículo 12, tiene que ver con agapao, agapao, que es parte de, surge de la palabra ágape, y tiene que ver con el hecho de un amor, el amor que Dios tuvo por el hombre, incluso un amor autosacrificante. Es interesante ese concepto, un amor autosacrificante. ¿Por qué hago énfasis en esto? Lo voy a decir en unos minutos, pero es un amor que está dispuesto a sacrificarlo todo, autosacrificante. Dios se sacrificó por cada uno de nosotros. Lo que nosotros vemos en Colosenses, en el capítulo 2 que leímos hace un momento, en el versículo 21 y el versículo 22, Él entregó su cuerpo. Él murió por nosotros. ¿Con qué finalidad? Para presentarnos santos, sin mancha, irreprensible delante de Él. Aunque, miren el capítulo 1, versículo 22, en qué condición vivíamos, cómo éramos. Versículo 22, 21. Capítulo 1, versículo 21. Dice, y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte para presentarnos santos e irreprensibles y sin mancha delante de él. ¿En qué condición vivíamos? Según el versículo 21, éramos extraños, éramos enemigos en nuestra mente, vivíamos nuestra vida haciendo malas obras, desarrollando nuestras vidas haciendo malas obras. Sin embargo, versículo 22, Él se sacrificó por nosotros, entregó su cuerpo de carne, para que por medio de la muerte nosotros podamos presentarnos santos e irreprensibles y sin mancha delante de Él. No aparece en el versículo 21 y 22 la palabra amor, pero está el concepto del amor autosacrificante de Dios al enviar a su Hijo, al entregar el cuerpo de su Hijo en sacrificio por cada uno de nosotros. Entonces lo que nosotros vemos en el versículo 12 del capítulo 3, amados, tiene que ver con agapao, un amor que está dispuesto a entregarlo todo, a autosacrificarse por el bien de otro. Dios nos entregó su amor, Dios nos amó. ¿Y cómo lo sabemos? Por el sacrificio que hizo de su Hijo por cada uno de nosotros y por la manera como nos perdona, nos soporta, tiene misericordia de nosotros cada día de nuestras vidas. ¿Por qué es importante entender este concepto y por qué es importante entender estas tres cosas en el versículo 12? Nosotros debemos comprender que Dios nos ha elegido, aunque nosotros no lo merecíamos, que Dios nos ha elegido en base a su misericordia, que somos el especial tesoro de Dios, no por nuestras cualidades, sino por la elección que Él hizo de nosotros, que Él nos ha santificado a pesar de que nosotros vivíamos haciendo malas obras, que Él nos ha limpiado, que Él nos ha curado, que Él ha quitado, nos ha borrado nuestras manchas y que Él nos ha amado con ese amor autosacrificante. Dios te eligió aunque no lo merecías. Dios te santificó aunque la paga del pecado es la muerte.
Y Dios te amó, aunque tú y yo le habíamos dado la espalda. Aunque le habíamos hecho daño con nuestras acciones y con nuestros pecados, Él nos ha amado. ¿Por qué es importante esto? Porque todo lo que Pablo va a desarrollar desde el versículo 12 hacia abajo tiene que ver con el carácter que nosotros debemos desarrollar en base a las características de Dios. Usted y yo debemos desarrollar el carácter de Dios en nuestras vidas en cuanto a nuestras relaciones. ¿Por qué? Después de que nos habla, amados, va a decirnos de entrañable misericordia. De entrañable misericordia. Recuerden que estas características tienen que ver con la relación unos con otros. Y es interesante porque lo que vemos ahí en el versículo 12, entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros, perdonándonos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro, todas estas características son absolutamente contrarias a las que venía desarrollando él en el versículo 8 y versículo 9. Miren el versículo 8 y versículo 9. Ira, enojo, malicia, blasfemias, palabras deshonestas de vuestra boca, no mintáis los unos a los otros. ¿Qué características vemos entonces en el versículo 12 y 13? Características totalmente opuestas. Nos va a hablar de misericordia entrañable, nos va a hablar de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, de la capacidad que debemos desarrollar de soportarnos unos a otros. Pero para poder desarrollar estas características en nuestras vidas, las que vemos en el versículo 12, tenemos que entender dos cosas. Uno, el carácter de Dios. Y dos, lo que Dios ha hecho por nosotros. Si no entiendes el carácter de Dios, no vas a desarrollar tu vida conforme a la imagen del que te creó. Acuérdense que en el versículo 9, versículo 10, este nuevo hombre es conforme a la imagen del que lo creó. Eso quiere decir que en el nuevo Raúl debe reflejar el carácter de Dios en su vida. Para poder reflejar el carácter de Dios en su vida, debo entender las características que Dios tiene y lo que Dios hizo por mí. Amén. Versículo 2 entonces. Después de que dice amados, va a decir de entrañable misericordia. Me gustaría que cada una de estas características que vamos a estar viendo en el versículo 12 y en el versículo 13, terminemos todas estas características con una pregunta. Cuando habla de entrañable misericordia, es una misericordia que nace desde adentro, desde las entrañas, de algo profundo, no superficial. Y esto es interesante. Dios quiere que nosotros seamos misericordiosos, pero no solamente en el aspecto superficial. Dios quiere que la misericordia que nosotros otorguemos sea una misericordia que nazca desde adentro, desde lo más profundo, desde las entrañas. Él quiere que nosotros seamos compasivos, que tengamos una compasión que nazca desde lo más profundo de nuestro ser. A veces somos misericordiosos superficialmente, bueno, sí, se la dejo pasar, pero por dentro aún sigo teniendo algo en contra del hermano. La misericordia que Dios quiere que nosotros tengamos, que tiene que ver con el carácter de Él, es una misericordia que nace desde lo más profundo de nuestro ser. Es una compasión que sale de nuestras entrañas. Es algo profundo, hermanos. Esa es la misericordia que Dios quiere que nosotros desarrollemos y que nosotros tengamos en nuestras vidas. Ahora, la pregunta para ti y para mí. ¿Ha sido Dios misericordioso contigo? ¿Ha sido Dios misericordioso con nosotros? Mira Lamentaciones capítulo 3.
El libro de Lamentaciones está después de Jeremías, en el capítulo 3. En el versículo 20, capítulo 3 de Lamentaciones, versículo 20. Dice, versículo 22, perdón, capítulo 3, versículo 22. Por la misericordia de Jehová, por la misericordia de Jehová, únicamente por la misericordia de Jehová, no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Por la misericordia de Jehová, no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Jeremías entiende que por la misericordia de Dios, ellos no fueron consumidos. Nosotros debemos entender que por la misericordia de Dios, hoy tú y yo podemos estar aquí. Si no fuese por la misericordia de Dios, ni siquiera existiera. No tendríamos oportunidad de tener una relación con Dios. Mucho menos tendríamos oportunidad de formar parte del pueblo de Dios. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Versículo 23. Nuevas son cada mañana, la misericordia de Jehová son nuevas cada día. Cada mañana. Cada mañana al despertar, recuerde que la misericordia de Dios se ha renovado para contigo. Son nuevas cada día. Debemos valorar la misericordia de Dios. Debemos entender las misericordias de Dios. Debemos entender que Dios y que Jesús son compasivos con nosotros, que no nos dan la retribución de lo que nosotros nos merecemos, sino misericordiosos con nosotros. Mira el Salmo 136, Salmo 136. Hay algo interesante en el Salmo 136. Salmo 136, versículo 1. Alabad a Jehová, porque Él es bueno. ¿Cómo termina el versículo 1? Porque para siempre es su misericordia. Versículo 2. Alabad al Dios de los dioses. ¿Cómo termina el versículo 2? Porque para siempre es su misericordia. Versículo 3. Alabad al Señor de los señores, porque para siempre es su misericordia. Versículo 4. Al único que hace grandes maravillas, porque para siempre es su misericordia. Si ustedes se dan cuenta, todo el Salmo, cada versículo del Salmo, el salmista va a terminar haciendo énfasis a la misericordia de Dios. Para siempre es su misericordia. Su misericordia son nuevas cada día. Por su misericordia no hemos sido consumidos. Entonces, la pregunta para ti y para mí, ¿Dios ha sido compasivo contigo? ¿Dios ha sido misericordioso contigo? ¿Dios ha tenido compasión de ti? ¿Le has fallado a Dios y Dios ha sido misericordioso? ¿Has ofendido a Dios y a pesar de eso, Él sigue teniendo compasión de ti? Si la respuesta es sí, que yo estoy seguro que sí, el llamado en Colosenses capítulo 3, volviendo allá, es a que podamos tener una misericordia que nazca de nuestras entrañas entre nosotros, unos a otros. Hermanita, hermanito lindo, en nuestra vida cristiana, en nuestras relaciones, probablemente en algún momento yo vaya a hacer algo que no te agrade. Probablemente yo vaya a fallar. Probablemente hayan cosas en mi vida que todavía debo cambiar.
Y si algún momento, en alguna ocasión, no digo esto para justificar bajo ningún concepto, pero si en algún momento o en alguna ocasión algo de mí y de mi viejo hombre lastimosamente vuelve a salir, que te causa alguna incomodidad o algún daño, ten misericordia, ten compasión, seamos misericordiosos los unos con los otros. Si alguien te ha ofendido, si alguien te ha dañado, si alguien te ha perjudicado, si alguien ha hecho algo que no te ha agradado, ten misericordia, ten compasión. Esa misericordia tuvo para contigo. Eso es lo que Dios quiere que nosotros tengamos. Esa es la manera como Dios quiere que nosotros desarrollemos nuestras vidas. Él nos eligió aunque no lo merecíamos. Él nos santificó aunque la paga del pecado era la muerte. Él nos amó aunque le habíamos ofendido. Ahora nosotros debemos vivir conforme a eso, siendo misericordiosos los unos con los otros. Y fíjense otra vez que son características distintas a lo que vemos el viejo hombre en el 8 y 9. El viejo hombre le hacían algo y se llenaba de ira. El viejo hombre lo ofendían y se llenaba de enojo. Pensaba con malicia, maquinaba cómo hacer daño. Blasfemaba y hacía quedar mal, destruía a la otra persona con sus palabras. El nuevo hombre no. El nuevo hombre, aunque hacen cosas que le dañan, es misericordioso, con una misericordia entrañable. Después de hablar de misericordia entrañable, en el versículo 12, para adelantar porque ya se nos está llegando el fin de la hora, va a hablar acerca de benignidad. En versículo 12, de entrañable misericordia, de benignidad. La palabra benignidad que nosotros encontramos aquí en el versículo 12 tiene que ver con bueno. Bueno, Dios quiere que nosotros desarrollemos en nuestra vida la capacidad de ser buenos, no de manera externa, no de manera como a veces somos, que la gente dice, es que él es muy bueno, pero por dentro no es tan así. Dios quiere que nosotros desarrollemos el carácter de Dios en nuestra vida siendo benignos. Es un llamado a ser buenos. La palabra benigno tiene que ver con eso, con buenos. Dios quiere que nosotros seamos buenos los unos con los otros. Bondadoso. Bueno, bondadoso. Ahora, ¿por qué nosotros debemos ser buenos? ¿Por qué nosotros debemos ser bondadosos? No olvidemos que el contexto de lo que estamos viendo tiene que ver con las relaciones entre nosotros. Eso quiere decir que si alguno me ofende, que si alguno me daña, yo debo responder siendo bueno. Yo debo responder siendo bondadoso, porque es parte del carácter de Dios. Es parte de lo que nosotros debemos desarrollar de este nuevo hombre. ¿Por qué debemos ser buenos? Miren Romanos capítulo 2, versículo 4. Romanos capítulo 2, versículo 4. Si tú respondes a una ofensa, a algún daño, siendo bueno, mira el versículo, Romanos capítulo 2, versículo 3 y versículo 4. Dice, y piensas esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que escaparás del juicio de Dios, o menospreciáis la riqueza de su benignidad. Ahí está la palabra, benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. ¿Por qué nosotros debemos ser benignos en nuestras relaciones? ¿Por qué nosotros debemos ser bondadosos los unos con los otros? ¿Por qué nosotros debemos responder siendo buenos con aquellos que nos ofenden y nos dañan? Número 1,
porque es parte del carácter de Dios. Número 2, porque tu benignidad, mi benignidad, puede conducir a alguien al arrepentimiento. Si esta persona ha actuado mal contigo, si esa persona ha actuado mal delante de Dios, siendo benigno, siendo bondadosos para con esas personas, podemos ayudar a que ellos puedan guiarse o podemos guiarlos nuevamente al arrepentimiento. Fíjense lo bueno que lleva el hecho de ser bondadoso y de ser benigno. ¿Por qué más debemos ser benignos? Gálatas capítulo 5. Cuando Pablo habla acerca de los frutos de la carne y del fruto del espíritu, en Gálatas capítulo 5, parte del fruto del espíritu, versículo 22. Mas el fruto del espíritu es gozo, paz, paciencia, benignidad. Benignidad. Ser benigno, ser bondadoso, es parte del fruto del Espíritu Santo. ¿Por qué más debemos ser bondadosos? Efesios capítulo 2, versículo 7. Efesios capítulo 2, versículo 7. Recuerden que en Efesios capítulo 2, del versículo 1, está hablando de nuestra condición, cómo estábamos. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, según el versículo 2, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo las corrientes de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Versículo 3, entre los cuales también todos vosotros vivimos en otro tiempo, vivíamos haciendo la voluntad de la carne en los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Ahora, versículo 4, pero Dios que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Versículo 7, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad. La palabra bondad que usa ahí es benignidad para con nosotros. Dios fue bondadoso para con nosotros. Dios fue benigno para con nosotros. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Vivíamos siguiendo la corriente de este mundo. Éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Vivíamos para satisfacer los deseos de nuestra carne y nuestros pensamientos. Pero ahora podemos decir que nos podemos sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Podemos decir que por su gracia somos salvos. ¿Sabe por qué? Porque Él mostró toda su bondad para con nosotros. Terminamos con esto, Tito capítulo 3. Tito capítulo 3. En el versículo 4. Versículo 3, para entender un poco el versículo 4. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia y de deleites diversos. Vivíamos en malicia, en envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con nosotros. Pero cuando se manifestó la bondad, la palabra bondad es benignidad.
cuando se mostró la bondad de Dios, nuestro Salvador, para con nosotros. Versículo 5, ¿cómo comienza? Nos salvó. Nos salvó, hermanos. Aunque éramos rebeldes, aunque éramos insensatos, aunque estábamos extraviados, aunque éramos esclavos de concupiscencia y de deleites diversos, aunque vivíamos en malicia, en envidia, aunque nos aborrecíamos unos a otros, Él manifestó su bondad y nos salvó. Y es interesante, versículo 5, que nos salvó no por obras de justicia que nosotros hayamos hecho. Eso quiere decir, hermanito lindo, ¿sabe qué? Se me eriza la piel. Eso quiere decir que nosotros debemos ser benignos, bondadosos para con el hermano, unos con otros, no por lo que él haga en base para merecer nuestra bondad. No por lo que él haga. No, es que si él no viene y se arrodilla delante de mí, yo no puedo tener compasión con él. No, es que ya me la ha hecho muchas veces. Hermanos, nosotros éramos insensatos, éramos rebeldes, vivíamos extraviados, ofendimos a Dios muchas veces. Vivíamos en nuestros delitos y pecados. Seguíamos la corriente de este mundo. Y Dios manifestó su bondad para con nosotros y nos salvó, no por lo que nosotros pudiéramos hacer. Eso quiere decir, hermanito lindo, que nosotros debemos ser bondadosos, porque ese es el carácter de Dios. Y debemos ser bondadosos porque Él ha sido bondadoso con nosotros. Aunque no lo merecíamos, aunque nada de lo que nosotros pudiéramos hacer nos hacía merecedor de la bondad de Dios, Él tuvo compasión de ti, Él tuvo compasión de mí, Él tuvo compasión de nosotros. ¿Qué nos merecíamos? La paga del pecado es muerte. ¿Nos merecíamos el perdón? No. ¿Nos merecíamos la oportunidad de salvación? No. ¿Nos merecíamos tener una relación estrecha y profunda con Dios? No. Pero Dios muestra su bondad para con nosotros. Dios manifestó su bondad para con nosotros y nos salvó. No por obras que nosotros hubiésemos hecho. Hermanito, yo sé que a veces ofendemos. Yo sé que a veces nos dañan. Y yo sé también que a veces nosotros mismos ofendemos y dañamos a otros. Tengamos compasión. Seamos benignos con aquellos que, sin querer o queriendo, le hagan daño a nuestras vidas. Desarrollemos el carácter de Dios. Cada vez que alguien hace algo que nos daña y nosotros actuamos de manera bondadosa y benigna, es una oportunidad para desarrollar y para hacer crecer el nuevo hombre en nosotros. Es una oportunidad para desarrollar el carácter de Dios en nuestras vidas. Es una oportunidad para dejar que Dios trabaje en nosotros. Es una oportunidad para poder moldear nuestras vidas. Entonces, para terminar, Dios ha sido bondadoso contigo. Conmigo lo ha sido. Y ha sido mucho. Sé tú también bondadoso con aquellos que por alguna razón le causen algún daño a tu vida. Dios espera que tengamos entonces una misericordia que nazca, que salga de nuestras entrañas y que podamos mirarnos cada día con bondad y con compasión. Amén. ¿Por qué? Porque ese es el carácter de Dios y porque Dios ha sido así con cada uno de nosotros. Sin nosotros merecerlo y sin nosotros hacer ninguna obra que nos haga merecedor de su compasión. Entonces, si vas a ser benigno con alguien, no seas benigno
por lo que Él haga. Sé benigno por lo que Dios es y por lo que Dios hizo contigo. Amén. Volvamos a Colosenses. Estamos en el capítulo 3, versículo 12. Pero me parece que por la hora vamos a llegar hasta aquí, porque ya nos pasamos de la hora y yo sé que ustedes tienen otros compromisos. Pero vamos a continuar la semana que viene desarrollando estas características que encontramos en el versículo 12. Después de benignidad va a decir humildad, mansedumbre, paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacerlo vosotros. ¿Sabe cuál es la clave? Final del versículo 13. De la manera que Cristo lo hizo contigo, así también hacerlo tú con aquellos que sean difíciles de soportar, con aquellos que probablemente le hagan algún daño a tu vida. Continuamos entonces la semana que viene. Que Dios les bendiga. Gracias a todos por participar. Gracias por la disposición de aprender. Gracias por el deseo de escudriñar. Hermanitos lindos, lo que estamos desarrollando aquí en el capítulo 3 tiene que ver con nuestra vida diaria. Así que salga hoy de esta sala haciendo todo lo posible por ser misericordioso. Salga de esta sala haciendo todo lo posible por desarrollar el carácter de Dios en su vida, siendo benigno, siendo bondadoso, teniendo compasión, no olvidando las 3 cosas que vimos al principio del versículo 12. Vestidos pues como escogidos de Dios. No te olvides que Dios te eligió aunque tú no lo merecías. No te olvides que Dios te santificó y que ahora tú debes desarrollar tu vida en base a esa santidad. Si no somos benignos, si no somos misericordiosos, probablemente vamos a dañar la santidad o la santificación que Dios hizo por nosotros. Y nunca te olvides ese amor que Dios tuvo para contigo al amarnos de una manera grande, maravillosa, con ese amor autosacrificante. Jesús se sacrificó por ti. Tú, al soportar a otros, al tener misericordia con otros, al ser benigno con otros, vas a tener un amor autosacrificante que va a ayudar al hermano a encaminarse al arrepentimiento. Que Dios les bendiga. Gracias una vez más por el tiempo y por la disposición. Que Dios nos ayude a poder desarrollar el carácter de Dios en cada una de nuestras vidas.